¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias de sus actores turcos favoritos y sus series turcas favoritas. Vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno mi gente, vamos a empezar con una noticia que podría tocarnos el corazón porque es bastante triste. El padre de Begun Akkia desapareció en el mar hace 11 años y después de tanto tiempo ella por fin rompe el silencio. Y bueno bebés, esta historia les va a tocar el corazón porque la actriz Begun Akkia, conocida por su talento y su sensibilidad, abrió su alma en una entrevista con Sibel en el programa Ne Olursa Ol Rat Ol, y lo que contó dejó a todos en silencio. Begun habló por primera vez y con total honestidad sobre uno de los momentos más duros de su vida: la desaparición de su papá, el Dr. Hakan Akkia, hace ya 11 años de un trágico accidente en el mar. Todo esto ocurrió a finales del 2014, cuando el ferry Norma Atlantic, que iba de Grecia a Italia cruzando el Adriático, se incendió en pleno viaje. Sí, un verdadero infierno en el mar. Entre los pasajeros había ciudadanos de varias nacionalidades, incluyendo turcos. Muchos no sobrevivieron y entre los desaparecidos quedó el padre de Begun. Él logró subirse a una de las lanchas de rescate junto a pasajeros griegos, pero nunca más se supo de él, ni rastros. Las operaciones de búsqueda y rescate no dieron ningún resultado y el dolor de la incertidumbre fue algo que marcó a la actriz profundamente. En ese momento Begun le dijo a la prensa turca: no pierdo la esperanza, y ahora, más de una década después, nos cuenta cómo ha vivido todo este proceso. Con los ojos brillosos dijo algo que a mí me dejó sin aire. Mi papá era un hombre muy libre. Al principio me dolía que no tuviera un lugar, una tumba, un sitio donde pudiera ir a rezar o simplemente hablarle, pero con el tiempo me convencí de que cada vez que me acerco al mar, cada vez que me sumerjo en el agua, es como si lo abrazara. Me aferro a eso, porque si no sería imposible seguir. ¿Y cómo no quebrarse con eso, por Dios? Imagínense cargar con esa herida durante tanto tiempo, sin una despedida real, sin respuesta, sin nada. La actriz también dijo lo siguiente: el mar se volvió mi refugio, mi consuelo, dijo, y sinceramente qué fuerza tan hermosa y dolorosa a la vez. Pero déjenme saber qué opinan ustedes. Si ya sabían esta historia, los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar. Hoy les traigo una recopilación de todas las series turcas que se van a estrenar en septiembre en esta nueva temporada, y adivinen, son 20 series nuevas. La nueva temporada que arranca en septiembre ya se confirmó, viene con nada más y nada menos que 20 series. ¿Escuchaste bien? 20. Bircan Altuntaş dijo que son 34 series en emisión, incluyendo las que siguen del año pasado y todas las novelas que vienen a romperla. Ahora yo te voy a contar canal por canal cuáles son las series que estaremos viendo. Señores, actívense. Las series de Now TV, entre ellas se encuentran 6 nuevas series. Algunas ya están dando de qué hablar, como Halef, que es la que va a ser protagonizada por Akin Akinofu. Ay, di que Akin Akinofu. Perdón, Akin Akinofu. ¡No lo creo! Bueno, también está Kiskamak, Kosh Usak Shot. Bueno, yo se las voy a estar escribiendo por aquí. Y por si fuera poco, regresa Hudusu Sebda con una nueva versión renovada después de que cancelaran Shakir Pasha y Lesi. Sí, porque esas se van, unas se van, otras vienen. Bueno, por Star TV también les voy a estar escribiendo las que van a estar. Como siempre, tienen 4 series para esta temporada. Continúan con Kralka y Beders. Sahib Sisler, mi favorita, la amo y la estoy esperando por segundo. Y suman 2 nuevos proyectos que suenan prometedores: Sharpinti, protagonizada por Kerem Bürsin, y Segedin Sensin de IMP, protagonizada por Aytash Asmas. ¿Será esta la nueva casa de los éxitos? Eso lo veremos. También está el canal de Show TV, también no se queda atrás, que viene con todo, y se estrenan 5 nuevas series, además de 2 joyitas, Bajar y Shikiliri Sorbeti, o sea, sorbete de arándanos, que ya están de la otra temporada. Los estrenos incluyen estas series que están apareciendo por aquí: Beliat, Berelkletitro Placar, protagonizada por Engin Akioret, y un montón de series. No sé
Cuéntenme si ustedes le tienen fe. Y también está el canal de, obviamente, son pocas pero potentes, solo 2 series nuevas en este canal, pero con nombres bastante fuertes. Una protagonizada por Farid Yeksen llamada Afet Bambash Kabiri y otra con Murad Girildin, que aunque aún no tiene título oficial, ojo, también está incluida en la cola. Y por supuesto vienen regresando con Ushak Sehir, Inji Tanleri y Sresh Ruya y Arka Sotklaklar. Creo que tal vez por eso ellos no han estrenado tantas series, porque ya tienen éxitos anteriores. Pero también está ITV, que no se queda atrás, el rey de la acción, el drama, como le gusta. Traen 4 series nuevas que les está apareciendo por aquí los nombres, mientras que Kurulush Osman se queda y también Cam Borju de la otra temporada, que siguen más firme que nunca. Eso sí, el destino de Ilesa de Ti todavía está en el aire, la nueva comedia romántica. Pero también está TRT1, menos cantidad, pero con producción épica, ustedes ya saben. Solo una nueva serie va a tener este canal por ahora, Genetin Goshlari, y esa es la nueva serie que van a estrenar. Los nombres le están apareciendo por aquí para que ustedes estén al tanto de todo. Ahora, la pregunta del millón, bebés. Con 34 series al aire, ¿vamos a tener tiempo para vivir o nos quedaremos encerrados maratoneando? ¿Cuál te emociona más? ¿Teen drama histórico, romance, loco o suspenso? Déjenme saber sus opiniones por ahí debajo y si ya están preparados para todo lo que se viene. Y activen la campanita porque obviamente yo los voy a mantener al tanto de todo aquí en el canal. Y ya sabes, si quieres estar al día con todos estos estrenos, rumores, detrás de cámara, polémicas de la tele turca, este canal es tu casa. Vamos ya a continuar con más chisme, mi gente linda. Y vamos con Barish Ardu y Gusev Osay nuevamente. Bebés, prende la cámara porque esto está que merece análisis en HD. Y como ya ustedes saben, después de semanas de rumores, chismes, sospechas y hasta teorías de conspiración sobre su matrimonio, Gusev Osay y Barish Ardu reaparecieron, y no de cualquier forma, no, se dejaron ver más juntitos y felices que nunca. Se acabó el amor. El Barish cayó en las redes de Hande Erçel. Divorcio a la vista. Pues parece que no, bebé, porque los agarraron en plena escapada romántica, derrochando amor y echándose un chapuzón como si nada hubiera pasado anteriormente. Pero vamos por parte porque sí, el chismecito este tiene más capas que una cebolla. Ustedes saben que todo comenzó con los rumores oscuros. Gusev y Barish llevaban tiempo sin dejarse ver juntos, nada de eventos, nada de redes. Hasta se decían que ella había borrado publicaciones con él. Obviamente el internet enloqueció. Ya no están juntos. Gusev se casó. Barish se ve muy cómodo con Hande en este proyecto. Y sí, bebés, porque muchos empezaron a notar que Barish y su coestrella, la mismísima Hande Erçel, estaban teniendo escenas bastante cercanas, lo que encendió aún más el fuego del drama. Y Gusev, ¿qué dice de esto? Era lo que se repetía en las redes, en los comentarios por todas partes. Pero, y cuando creíamos que ya no podían echar más leña al fuego, ¡pum! Un tatuaje. Sí, yo eso se los comenté en el video anterior. Gusev publicó una historia mostrando un tatuaje en su mano, un tatuaje temporal, y desató una ola de sospechas. ¿Y si está embarazada otra vez? ¿Y si por eso habían estado tan bajo perfil? ¿Y si estaban distanciados por estrés? Bueno, pues la respuesta llegó, y no con palabras, sino con fotos. Los paparazzis del diario Hurriyet captaron a Gusev y Barish disfrutando de un día de playa como 2 tortolitos recién enamorados, tomados de la mano, sonrisas por aquí, risitas por allá, una ternura total. Y no solo eso, las imágenes confirmaron que el amor sigue vivo. Claro que sí, a quienes no le guste, pues que se tape los ojos. Pero bueno, en resumen, los rumores de separación, divorcio, celos, drama, bebés en camino quedaron atrás. Pero en vez de crisis, puede que tengamos un bebé número 2 en camino, claro que sí, nadie sabe. A este chisme no le faltó nada: celos, redes sociales, un tatuaje misterioso, Hande metida en el medio y un final feliz en la playa. Y esto es lo que me da vida, gracias Turquía. Para nada, déjenme saber sus opiniones, qué creen de todo esto, si fue solo puro invento de las redes sociales, de la prensa, o hubo algo más detrás. Déjenme saber sus opiniones por ahí debajo, que los estaré leyendo. Y ahora vamos a seguir con más noticias. Cambiemos ya, vamos a dejar a Gusev y Barish
que sigan felices. Y bueno, bebés, alguien que nos tenía en suspenso por meses finalmente habló. Si hablamos de la actriz Gosde Kansu, la mismísima Guldun o Guljun. Bueno, corríjanme ustedes si lo estoy diciendo mal. Bueno, la mamá sufrida de Ferit en Yalisha Kini. Y lo que dijo dejó a más de uno con la boca abierta. Aunque la serie ya terminó, su furor sigue vivito y coleando en redes. La actriz dio una entrevista a la revista Semana revista y fue publicada por nuestra querida reina del chisme turco, Birsen Altuntaş. No se ataquen. Pero ¿qué dijo la actriz exactamente? Escuchen esta bomba. Sinceramente, yo no podría ser como Guldun, o sea, el personaje en la serie. Si mi marido me engañara con su cuñada, yo no me quedo ni un segundo más en esa casa. Van. Claramente Gosde no tiene ni un pelo de Guldun en la vida real. La actriz continuó diciendo que Guldun era un personaje que vivía con miedo, mientras que ella misma se considera una mujer valiente, pero que sí tienen algo en común. Siempre intentamos mantener una sonrisa en el rostro. ¡Wow! Pero eso no fue todo, bebé. También habló sobre cómo elige sus papeles y por qué evita encasillarse. Y dijo algo que a mí me encantó. No me gusta interpretar siempre el mismo tipo de personaje. Los papeles que más me llenan son los que tienen conflictos internos profundos y son totalmente distintos entre sí. O sea, Gosde es de la que va por el reto, no por lo fácil, y se nota. Pero bueno, cuéntenme qué opinan ustedes, si les gustó el personaje de Guldun o te sacaba de quicio y crees que esta actriz se merece más papeles protagónicos. Los estaré leyendo por ahí debajo. Bueno, mi gente linda, vamos a cambiar de noticia. Vamos a finalizar con Kerem Bürsin, que ya ustedes saben que está de vuelta y se filtraron algunas fotos en el set de la nueva serie que va a protagonizar Sharpinti y yo se las traigo a ustedes. Bueno, bebés, llegó la noticia que todos estábamos esperando. Nuestro galán favorito, Kerem Bürsin, está listo para volver a conquistar las pantallas con su nueva serie llamada Sharpinti, que promete ser uno de los hits de esta nueva temporada. La producción ya arrancó hace poquito y las grabaciones están a full. Kerem ya salió a escena para interpretar a Aras, su nuevo personaje, y las primeras fotos que se han compartido del set están causando furor en las redes. Todos están hablando de la estética y la fuerza de esta nueva historia. Como ya saben, la serie es una producción de OGM Pictures, pero no solo Kerem brilla en el elenco, porque también están nombres súper fuertes como Deniz Shakir, Sibel Tashoglu, muchísimos talentos que seguro van a darle vida a esta historia y una forma increíble. Pero cuéntame ustedes qué opinan, si les emociona ver a Kerem Bürsin en este nuevo papel. ¿Crees que Sharpinti va a ser la nueva serie del momento? Los estaré leyendo por ahí debajo y ya voy a finalizar el video. Ya hasta aquí se acabó todo el chisme por hoy. Mi gente linda, invitarla a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales, que les dejo el link en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.